Ahí está, ahí empecé a grabar la clase. Ya en el canal de YouTube de la materia están arriba las clases anteriores. Ahora les muestro el canal de YouTube. Me parece que yo ya se los he compartido otras veces. Este es el canal de YouTube. Acá pueden encontrar eh, las dos clases anteriores, donde presentamos el cronograma tentativo, hicimos la lectura de las consignas, la primera entrega y el simulacro de corrección, eso está arriba. Y también acá la clase de la semana pasada, el análisis de stakeholders y mapa de empatía, que tuvimos, bueno, justo grabamos la clase de la tarde y tuvimos un montón de problemas de conectividad. Ahora me anda bastante mejor internet, pero que no se repita. Bueno, y acá ya tengo lista la clase de hoy. Bueno, como siempre, el material para la clase, que es este PowerPoint, ahora acá está, es este PowerPoint, el taller de encuestas y este documento, un PDF, es un libro, encuestas de Livio Grasso, están disponibles en la carpeta material de clases. Una que entre Bien, todavía tengo el acceso directo de un posgrado que hice el año pasado. A ver, no está ingresando. Está media lenta la compu, pido disculpas por... En realidad tenía abierta la reunión desde las 8 menos 5 aproximadamente y se me reinició a las 8 y 5. En el momento que dije que tenía que ingresar, se me reinició la computadora. Bien, vamos a empezar. Entonces, en la clase de hoy vamos a estar viendo encuestas. Vamos a hacer primero como recapitular en dónde estamos ahora, qué pretendemos que estén haciendo los grupos a esta altura, para pensar, o sea, en dónde está cada uno, si tienen que acelerar, si vienen bien, etc. Después vamos a usar la herramienta Menti, que yo creo que ya lo usamos con ustedes. Y después vamos a arrancar con el trabajo en sí sobre las entrevistas, digo, las encuestas, haciendo un trabajo grupal en donde cada uno de ustedes va a tener que cumplir con dos consignas y se van a dividir en salas, van a ir trabajando y nosotros vamos a ir recorriendo las salas más que nada para charlar con los grupos que capaz que todavía tengan alguna duda, que no sepan, no terminen de definir bien el tema. Nosotros vamos a estar dando vueltas por las salas para conversar con esos, mientras los que ya saben mejor capaz que pueden ir avanzando y todos aprovechan el tiempo de clase para trabajar. Recuerden que para nosotros es muy importante eso, que podemos sacar provecho del el tiempo de clase. Entonces, hasta en este momento nosotros esperamos que cada uno de ustedes ya tenga información procesada de la problemática general, que hayan buscado información, que conozcan como los grandes números. La semana pasada estaba leyendo que en donde varios de los grupos que habían definido la problemática general ya sabían en términos de algunos que van a trabajar sobre agua, algunos que van a trabajar sobre basura, ya conocían las dimensiones que tenía el problema que estaban encarando. Entonces esperamos que a esta altura ya sepan eso y que también ya hayan encontrado una situación concreta que resolver, ¿no? Esto que es la problemática particular, una situación concreta que resolver, es importante que ya lo hayan encontrado. Ahora, esto más o menos ya lo charlamos también en una clase, pero vamos a aprovechar este grafiquito que hice años anteriores. ¿Cómo puedo saber si una problemática es lo suficientemente específica? O sea, ¿cómo sé si ya llegué a acotar lo suficiente o aún me falta? Y la pregunta clave, esto ya se los he adelantado, es si son capaces de identificar quién va a ser el usuario de la tecnología. Si no saben quién es el usuario de la tecnología, bueno, van a tener que seguir conversando con la gente del entorno, van a tener que seguir charlando con gente que sabe del tema para decir, de este gran problema voy a terminar trabajando sobre esta lista concreta. Entonces, cuando hacemos, o sea, y fíjense que necesariamente esa situación se da cuando uno charla con la gente que está metida en el entorno. Como ya puse 20 veces el ejemplo de los chicos que se inclinaron por trabajar sobre el sistema de detección de llama, ¿no? O sea, eso te das cuenta cuando conversas con las personas. Entonces, una vez que ya lo tenés acotado, tiene que pensar si hay distintas formas de resolverlo. Si hay distintas formas de resolverlo, genial, ya está, siguen trabajando. Pero si no hay distintas formas de resolver y caen en una sola cosa, ya no hay un proceso de diseño porque es una solución única y hace falta que no sea tan específica la solución para poder plantear distintas alternativas. Es como un balance entre
bueno, la problemática es muy general, es muy vaga, no se termina de entender hacia dónde quiero ir, y la otra es tan acotada en donde ya está, me encorseté y no tengo posibilidades de dar margen de diseño. Entonces hay que ir como surfeando entre estos dos extremos. Como ven, el proceso de diseño no es como, no sé, resolver una ecuación diferencial en donde es algo extremadamente claro lo que hay que hacer. En el diseño uno va un poco al tanteo, o sea, va buscando información, va reflexionando, va avanzando, a veces retrocediendo y volviendo a avanzar, y bueno, es así el proceso de diseño, no es una cosa lineal, sino es más bien como espiralada, ¿no? Así que ahora les voy a pedir que ingresen a Menti, me había olvidado dejarlo abierto. En la clase de diseño, no sé si ya siguen, pero es diseño de producto UTN-FRC. Después cualquier cosa les comparto el canal, el link del canal, así pueden ingresar. A ver, vamos a entrar a las presentaciones. Bien, les voy a pedir que ingresen a este Menti. Tienen que ingresar a la página menti.com, www.menti.com, y usar el código 5414-3386. Estoy tomando mate con un mate roto, con un termo roto, y estoy haciendo un desastre. Bien. Y la idea es que una vez que ingresen, escriban 5 errores que cometen siempre al encuestar. O sea, yo ya sé que en esta materia no es la única en la que pedimos que hagan encuestas, que ya han hecho encuestas. Ah, mira, me deja copiar link. Esto no estaba antes. Bueno, después lo paso. No es la primera vez que van a hacer una encuesta. Encuestas ya han hecho en muchas materias a esta altura. Em, y también sé que son conscientes de que las encuestas que hacen están mal, ¿sí? O que tienen algunas cosas mal las encuestas que hacen, ¿sí? Pues medio como que uno, bueno, nos piden encuestar en un determinado trabajo de la Facu y lo hacemos porque hay que hacerlo como para zafar, y conscientemente sabemos de que está un poco dibujado. Bueno, ya arrancaron. Así que lo que quiero es que me digan 5 errores que cometen siempre en la encuesta. O no siempre, pero 5 errores que cometen en la encuesta. Ahí ya van apareciendo algunas respuestas. Si pueden poner en la misma respuesta como separado con comas, no me acuerdo cuántos caracteres les permite. Bien, ya respondieron 5. Bien, ya van 15 respuestas, voy a ir leyéndolas, ¿sí? Mientras algunos siguen participando. Preguntas que no sirven para conseguir datos relevantes. Que no se incluyen las opciones, lo que el encuestado quiere decir, típica. Cuando tenemos una pregunta con varias opciones y y no es lo suficientemente como detallado, no abarca todas las opciones necesarias y forzamos a que alguien tenga que responder algo que no es. No ser específico, hacer preguntas muy generales que no responden algo preciso, ser imparcial. La pregunta no está específicamente relacionada a la información que se quiere saber. No alcanzar la cantidad de respuestas por una muestra significativa. A ver, bien, acá ya tiran un tema que también es
se repitió bastante. Preguntas poco relevantes del tema en cuestión, preguntas que al final no me sirven, preguntas que quedan muy abiertas, muy personales, falta de info, preguntas sin sentido, no saber qué y por qué preguntar, no conocer al público objetivo al que nos estamos dirigiendo. Bueno, esto de no conocer al público objetivo tiene tiene un gran impacto sobre, por ejemplo, eh, que las opciones no estén bien planteadas o que no estemos sabiendo cómo formular las preguntas para que cumpla con estas preguntas de investigación que uno se propone. Armar más las preguntas, no conocer público objetivo, encuestas muy largas, no distribuir la encuesta donde se debería. Bueno, acá sale otra clásica, mando la encuesta al grupo de WhatsApp de la Facu, bueno, en su época era a grupos de Facebook, y bueno, era un desastre, porque las muestras son súper sesgadas, o sea, le estaban preguntando a jóvenes universitarios, en su mayoría entre 20 y 30 años, de cuarto o quinto año, o sea, eran estudiantes avanzados en general, ¿no? Como clases medias o clases medias altas en términos de ingresos. Entonces, y se pretendía que esa muestra sea representativa de la población, ¿no? Entonces había un déficit bastante importante. A esta encuestamos solo a personas conocidas, las preguntas no son del todo objetivas, las preguntas no permiten obtener información que se requiere, muy precisas, no tan personales, abiertas y no sirven para lo de... Ahí hay que tener cuidado, o sea, hay preguntas abiertas y preguntas cerradas, o sea, las dos se pueden usar en las encuestas, nada más que cada una tiene un fin específico. Hay que saber cuándo se debe usar cada una, pero son herramientas válidas. O sea, muchas veces uno tiene que usar una respuesta más cerrada y termina usando una abierta y no le sirve después para el proceso. En líneas generales, las preguntas abiertas son muy interesantes para etapas más bien exploratorias, en donde uno está buscando juntar información y después establecer clasificaciones en función de esa información que recolecta. Eh, y es muy fácil formularla, pero lleva bastante tiempo después procesar esa información, pero puede ser muy valiosa. Por el contrario, hacer preguntas más cerradas o específicas o de opciones lleva mucho más tiempo porque hay que saber muy bien qué es lo que vamos a preguntar, y es más fácil, o sea, el tiempo de procesamiento después es prácticamente nulo porque ya está presentada, o sea, hasta los formularios de Google te los acomoda solo. Pero, o sea, cada una tiene su ventaja y desventaja, no es que no se usan preguntas abiertas en las encuestas. Interrumpir las encuestas, no grabar las encuestas, mala planificación de las preguntas, muchas precisiones en las preguntas, limitando las posibilidades de respuesta, mucha ambigüedad en las preguntas, lo que impide obtener buenas respuestas. No usar lenguaje entendible para cualquier persona, no permitir elegir múltiples opciones en una pregunta, no hacer preguntas necesarias, no fijar preguntas que sí o sí deben responder, no generar filtro dentro de las encuestas, no pensar en el tiempo del encuestado, ponemos las preguntas en el orden incorrecto. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Preguntas redundantes, no objetivas, aquellas que no son de fácil comprensión, no conocer al público objetivo, muy largas las preguntas o las respuestas solicitadas. Solo hacer preguntas cerradas, hacer preguntas tendenciosas, formular mal la pregunta, preguntas ambiguas, no distribuir la encuesta en medios efectivos, no monitorear la encuesta, que sean largas las encuestas, preguntas confusas. Bueno, se van repitiendo. A ver, fijarme si hay algo nuevo. Bueno, justo me quedan 4. Bueno, acá, como ven, no sé si Juan te sorprende esto a vos de cómo son críticos ellos mismos de sus propias encuestas, cómo saben qué parte de lo que están haciendo está mal. Y probablemente ya hayan fracasado en alguna encuesta, probablemente. Em, Acá, bueno, lo que vamos a hacer es tirar algunas líneas sobre cómo se hacen encuestas buenas. O sea, voy a tirar capaz que los 8 principios que a mí me resultan más importantes. Y después les voy a pedir que vayan a chusmear un poco. Es un libro que es corto y que no solamente les va a ayudar para esta materia, sino como que es útil en general para la formación de uno.
Cuando se pongan a leer van a ver que es un libro que habla sobre encuestas para las ciencias sociales, ¿no? Uno dice, bueno, pero estamos en ingeniería y como que no nos sentimos como parte de una ciencia social porque dependemos como mucho más de la matemática, de la física, pero sin duda parte de lo que hacemos tiene que ver con ciencias sociales, ¿no? Porque tenemos que meternos en la cabeza de las personas para poder entender cuál es el problema, para poder entender las distintas causas y consecuencias que se tienen, y para poder hacer eso necesitamos usar herramientas que o sea, dentro de la rama de las ciencias sociales las vienen usando hace mucho tiempo y ya están bien hechas, o sea, están bastante pulidas, entonces tenemos que aprovecharlas. Una es esta de las encuestas. Otras son entrevistas, otras muy interesantes son focus group. Hay veces que en vez de hacer encuestas por separado a distintas personas o en vez de andar entrevistando, se junta a 8 personas o 6 personas, un determinado número, a conversar alrededor de un tema sobre un tema específico y alguien modera la conversación, se graba, entonces en una charla tuviste como una síntesis de información que después te sirve para después, o sea, acotar la problemática, encontrar información clave, identificar restricciones, etc. Y son todas herramientas que se usan en el campo de las ciencias sociales y que nos sirven a nosotros en ingeniería para los procesos de diseño. Entonces, por eso no se sorprendan cuando vean que el libro es de un profe del área de las ciencias sociales. Así que, Manu, sí. Manu, mira, eh, la ingeniería evidentemente va a tener que cambiar sus rumbos, ya que hemos desencadenado una serie de eventos, digamos, de nuestra civilización que nos ha llevado a que tenemos algunos problemas bastante serios, digamos, que nos están llevando a alguna situación media compleja, digamos, a nivel contaminación, a nivel social, cambio climático, de todo un poco. Entonces, hasta ahora la visión puramente economicista de la ingeniería, evidentemente va a tener que cambiar porque este modelo nos ha dejado algunos elementos que nos está llevando a una situación muy compleja, hasta, te diría, de un colapso. Aunque parezca bastante raro y parezca bastante feo el tema, pero que es verdad, es verdad. Entonces, a partir de ahora, digamos, los decanos de ingeniería se dieron cuenta que la visión no podía ser solamente economicista, y es por eso que le han clavado ahí en el libro rojo del Confedi que los ingenieros tienen que actuar con responsabilidad social y responsabilidad ambiental, trabajando con ética para resolver los problemas ambientales, sociales y económicos de nuestra civilización. Entonces, hablar ahora de encuestas implicaría que nosotros indaguemos con gente que es de un área determinada, que sabe más que nosotros, ¿por qué no? Sabe más que nosotros y que los encuestemos, que hagamos preguntas de sus vivencias o de sus conocimientos respecto a un área determinado. Yo estoy viendo acá en 4 de 3 que hay un grupo de productos vencidos provenientes de supermercados, movilidad, discapacidad, deporte adaptado, tráfico, contaminación. Yo no sé si existe, salvo como alguien perjudicado, alguno de ustedes que haya estudiado ya alguno de estos ítems. Calculo que no, porque no hay nada de lo que han puesto aquí que tenga un antecedente dentro de la carrera de ingeniería industrial. No hay nada, deporte adaptado, tráfico, contaminación, discapacidad motriz, residuos orgánicos, tránsito en la movilidad urbana, higiene en baños públicos. ¿Qué es lo que han estudiado ustedes o han visto, salvo usuarios, salvo gente como cualquiera de nosotros que tiene algún problema? Entonces la encuesta, más allá de la metodología y todo, es absolutamente necesaria, porque si no, no se puede avanzar. No vamos a entender cuál es el problema.
Nosotros no tenemos la capacidad de entender todo. La ingeniería no lo entiende todo. Yo diría que, digamos que si cambiamos la forma de ver las cosas y pasar de una visión solamente económica a una visión del triple impacto económica, ambiental y social, sabemos bastante poco. Entonces la encuesta y la entrevista, los métodos de consulta a terceros, se tornan indispensables para saber si podemos hacer algo o no. Manu. Totalmente, no, sí, coincido. Y bueno, después más adelante hay un par de puntos que escribí en una de las diapositivas en donde se van a reforzar unas de las cosas que dijiste, Juan. Pero no sé si alguno hasta el momento quiere decir algo, si no, continuamos con esta segunda pregunta. ¿Qué Ah, debe... por favor, que en los archivos, en todos los archivos pongan quiénes son los miembros del grupo, porque ninguno de los que tengo yo le han puesto los nombres de los miembros. Ah, bien, ahora cuando hagan la próxima consigna, que van a tener que trabajar sobre el mismo documento, que escriban eso al principio, también en ese documento. Em, Ahora les voy a pedir que contesten en el mismo Menti qué debe cumplir una encuesta para que sea buena. ¿Sí? O sea, ya saben algunos de los errores, entonces yo quiero saber qué consideran que debe cumplir una encuesta para que la podamos considerar como buena. Son muchas cosas, ¿no? Entonces traten de escribir, no sé, las más importantes que se le vengan a la cabeza. ¿Les aparece esta pregunta para responder? Me meto yo en el Menti, es el celu. Ahí está. Ser concisa, ahí empiezan a responder. Bueno, hasta ahora están poniendo como bastante énfasis en lo que es el tamaño de las preguntas. O sea, el tamaño de la entrevista, la cantidad de preguntas. También el interés de la persona a entrevistar. Y la cuestión del sesgo. Bien, preguntas concisas, claras. ¿Está bien? Brindar la posibilidad de conocer la perspectiva del encuestado, considerar todos los aspectos que sean relevantes para mi encuesta y conocer al grupo objetivo. Ser concreto y que brinde toda la información que se necesita. El formato de las preguntas, presentación visual de una encuesta. Hay algunas herramientas que están en el apunte Livio Grasso, que es interesante y que las usamos poco, que en general las veo poco. Y es esta cuestión de usar ítems de ordenamiento, ¿no? En donde vos le decís, bueno, a ver, de estos 5 problemas que atravesamos, ordenar de mayor a menor los que te parecen de más importancia. Y bueno, y que ordena, no sé, inseguridad, desempleo, etcétera, etcétera. La idea esa de pedir ordenamientos a la gente nos da información muy valiosa y se usa poco. Y como está esa herramienta, hay muchas otras que están muy buenas. No sé, clasificar del 1 al 5, vieron como nosotros hacemos la evaluación, que decimos poner del 1 al 5, donde 5 es muy importante y 1 poco o nada importante, y le tiras distintas cosas y como que una misma pregunta puede formularse de varias formas distintas y cada una tiene sus ventajas y desventajas. Así que en el apunte este van a poder encontrar un poco sobre esto. Brindar datos de que sirvan, brindar datos de que sirvan para la investigación con preguntas correctas y público correcto.
A ver, que el entrevistador no influye en la entrevista. Ojo con las preguntas ambiguas. Aceptar comentarios extras de las personas encuestadas. Hay algo que no salió, ya lo vamos a ir charlando, ¿no? Pero me parece que en el anterior respondí en 17 o 16, capaz falta una persona más. Antes de entrevistar, antes de encuestar, digo, antes de hacer una encuesta, tenemos que conocer un poco del tema, porque si no, las preguntas que vamos a escribir van a ser poco eficaces, las opciones que vamos a dar van a obligar a que la persona tenga que responder algo con lo que se siente incómodo, dice, yo respondería tal otra cosa y no tengo la opción. Entonces, antes de ponernos a armar una encuesta, primero lo que tenemos que hacer es necesariamente entrevistar a algunas personas para que nos aproximemos un poco más al tema y sepamos escribir un poco mejor la encuesta. Porque después, una vez que largamos la encuesta, si la pregunta no está bien hecha o nos olvidamos de incluir una pregunta y ya se la mandamos, no sé, a 400 personas, digo cualquier cosa, ya está, la encuesta ya circuló, la información ya la tuve y como que el tren ya se me pasó. Entonces, en las encuestas hay que hacer un muy buen trabajo antes para que esté bastante depurado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, primero hacer un par de entrevistas para poder comprender mejor la temática, y la encuesta nos va a permitir validar ciertas ideas, encontrar nueva información, etc. Entonces, entrevisto a algunas personas. Después diseño un prototipo de encuesta y necesito validarlo. Se lo mando a 5 o 6 personas que ni siquiera tienen que ser tal vez las personas que voy a terminar encuestando. Se la mando a, no sé, a mi pareja, a mi vieja, a mi hermano, un amigo, qué sé yo, y que la tengan que contestar como para ver si está bien escrita, si se entiende, si es muy larga, y tenés un feedback cercano. Porque en una de esas te das cuenta que hay algunos errores. Y después ya, una vez que uno valida la herramienta, la largas ya en forma masiva en los lugares en donde corresponda, ¿no? Si nosotros queremos hacer un trabajo sobre discapacidad y lo terminamos mandando a un grupo de la Facu, y posiblemente las respuestas que tengamos estén bastante sesgadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Encontrar un lugar en donde estén esas personas, el grupo que queremos entrevistar, no sé, tendremos que ir a, si es discapacidad motriz, me imagino, y que sabemos que tienen que ir a ciertas sesiones de rehabilitación para recuperar algunas capacidades de movimiento, etcétera, y sabemos que se juntan porque van ahí, están con alguien que los acompañe, y nosotros podemos aprovechar ese espacio para distribuir una encuesta, o que le hagan digital, o hacemos la encuesta eh, en forma como papel y vamos relevando la información. O sea, no solamente la encuesta se hace por Google Form, ¿no? O sea, puede ser encuesta telefónica, no hace falta que sean 5.000. A veces uno pretende que el tamaño de la muestra haga que la información sea valiosa, y el tamaño de la muestra es importante, pero también la representatividad. Entonces, en una de esas capaz que conviene elegir a menos personas, pero que efectivamente estén vinculadas con la temática. Entonces, gastás un poco más de tiempo haciendo la encuesta en forma telefónica, pero bueno, ahora los planes de minutos de las compañías celulares son gratis, o sea, están incluidos dentro del pack que uno ya paga, así que se puede aprovechar ese tipo de cosas. Así que bueno, acá son algunas de las cosas que ustedes dicen que deben cumplir las buenas encuestas. Voy a cerrar esto y seguimos con la presentación. Acá hay una pregunta de un autor que figura en el libro y que me voló la cabeza. Dice, ¿cómo sabemos que lo que pensamos que los encuestados piensan es realmente lo que piensan? O sea, pueden responder cualquier cosa. Entonces, ¿cómo uno valida eso? En general, las encuestas están bastante bastardeadas porque, bueno, vienen errándoles a todo tipo de pronósticos de resultados de elecciones. No sé, la de Estados Unidos con Trump no se la vieron venir, también pasó en Inglaterra, pasó acá en Argentina, pasó en Brasil. O sea, hubo malos pronósticos de los encuestadores como más conocidos y prestigiosos, y en la política se vio bastante bastardeada. Pero aún así no podemos dejar de reconocer que llevan muchos y muchos años de mejora en la forma, en las herramientas, en todo lo que tiene que ver la forma en que se encuesta. Entonces, en el libro que les voy a estar pasando y que van a poder leer, están muchas de estas experiencias y
conocimiento que se fue depurando en el tiempo, como cualquier otra ciencia que a nosotros ya nos llega bastante masticado, así que está bueno. Bueno, acá puse 7 puntos. Primero que nada, hay que tener claro el objetivo. Tenemos que saber qué es lo que vamos a preguntar. Tenemos que conocer cuáles son nuestras preguntas de investigación. ¿Qué es lo que estoy buscando lograr con esta encuesta? Entonces, primero tengo que escribir cuál es mi objetivo para la encuesta. Y segundo, ahí pongo, tengo que conocer del tema y también tengo que conocer del destinatario de la encuesta. ¿Para eso qué tengo que hacer? Y primero tengo que charlar con alguna de las personas que están en mi público objetivo, así sé cómo formular las preguntas, cuáles son las opciones que tengo que darle, eh, cuáles son las preguntas válidas y cuáles son las preguntas que no tienen validez, cuáles son las que capaz que tocan un aspecto como demasiado sensible y que terminan sesgando el resto de la encuesta. Hay que tener varios cuidados. Tercer error, tercer punto acá, que pongo que tiene que ver con un error, no trasladar la pregunta de investigación. Uno a veces no se tiene la intención de, si yo quisiera saber por qué ustedes eligieron la carrera de ingeniería industrial, y si yo voy de pecho y les pregunto, che, ¿por qué elegiste estudiar ingeniería industrial? Y me van a responder medio como del arrebato, y lo que me respondan no necesariamente va a ser la respuesta que me darían si ustedes lo piensan bien después de un rato y me tiran una respuesta capaz más elaborada. Entonces, si yo quiero saber por qué ustedes eligieron la carrera, capaz que primero les preguntaría, bueno, ¿a qué edad comenzaron a estudiar? ¿Cuál fue el secundario al que fueron? Si sus padres están recibidos o no. Después les diría, bueno, ordená de estos actores cuáles fueron los que más influyeron en el momento en que vos elegiste la carrera, tus papás, tus profes, tus amigos, etc. Entonces como que haces una serie de preguntas que ya se deduce a partir de una seguidilla de preguntas, cuál es la respuesta a esa pregunta de investigación que yo tenía, que es por qué terminaron eligiendo estudiar esta carrera. ¿Se entiende? Entonces, uno no tiene que trasladar la pregunta, sino como que tiene que fijarse cuáles son las herramientas que va a usar para poder responderlas, ¿sí? Bueno, acá pongo 4, aprovechar las preguntas con escalas y ordenamientos jerárquicos, que se los dije hace un rato. Decir, bueno, en vez de decir, bueno, ordená a las personas que más influyeron en la decisión, le decís, bueno, a ver, clasificá del 1 al 5, qué tanto influyeron en la decisión, donde 5 es mucho y 1 es muy poco, y ponés a varias personas, ¿no? Profes, padres, hermanos, bla, lo que quieras. Porque la misma pregunta hace que la persona que va resolviendo la encuesta vaya reflexionando. Entonces dice, ah, bueno, no, pero si yo le puse acá que mis papás me influyeron 4 y a los profes les puse 2, en realidad mis papás es un poco menos o más, como que se va acomodando y ajustando. Bueno, una regla general, no preguntar sobre el pasado distante o sobre juicios de valor a ellos mismos, o sea, que los haga ver como buenas o malas personas, o sea, empiezan a aparecer sesgos inconscientes que distorsionan los resultados. Después, sexto, puse a cada santo con su vela. Hay preguntas que no son para encuesta. Ah, bueno, una cosa, por favor. No sé, hay algunos que salen a encuestar sobre algunas cuestiones vinculadas con reciclaje, y que me pasa todos los años. Y que hacen preguntas que son exactamente iguales a otras encuestas que ya están hechas, están son muy robustas, hay un montón de información y que fueron publicadas por medios de comunicación importantes y así con un montón de otros temas. No me voy a poner a hacer una encuesta si ya hay otro que hizo las mismas preguntas y con un método muy robusto. Ahora, si yo veo que a esa entrevista, a esa encuesta que ya existe, le faltan otras preguntas, o la metodología no fue del todo buena, y bueno, ahí sí hago otra encuesta porque la anterior no estuvo buena o le faltó información, etc. Pero si voy a estar preguntando exactamente lo mismo y encima se la termino tirando a mis compañeros de la facu, o sea, ¿para qué estoy haciendo esa encuesta? No tiene sentido. Así que eso es como un gran ojo, revisen qué información ya existe. O sea, antes de ponerse a hacer esta encuesta, tienen que hacer búsqueda de información en Internet. Cuando buscan información en Internet, les tienen que aparecer las investigaciones anteriores que hay sobre el tema. Y no sé, en el caso de
¿cuántas personas en Córdoba reciclan? Por ejemplo, hay 12.000 encuestas de esas ya hechas y con bastante robustas. ¿Qué tipo de cosas se paran? No sé. Salvo que vos hagas una pregunta distinta, no valdría la pena hacer una encuesta. No solamente con la pregunta, sino también la forma, el método, etcétera, que estuvimos charlando recién, pero revisen qué ya hay dando vueltas. Séptimo, entrevistar, luego bosquejar, testear, mejorar, encuestar. Bueno, esto es lo que yo les había dicho hace un ratito. Primero tenemos que entrevistar, charlar con las personas que están en la temática, que va a ser parte del público objetivo, para hacer un bosquejo de encuesta. Después la testeo con un grupito chiquito, la mejoro y ahí sí me largo a hacer la encuesta masiva. Bien, ahora ya pasaron 44 minutos. Acá hay como dos partes de 25 minutos que les voy a pedir que hagan. Voy a hacer las salas para que cada uno de los grupos se meta en la sala, mientras con Juan vamos a ir circulando. En los primeros 25 minutos, lo que les voy a pedir es que descarguen primero el libro Encuestas de Livio Grasso, que esté en la carpeta de la materia. Después van a tener que leer el índice y van a tener que ir marcando las cosas que les parece que tienen que saber sobre las encuestas. Y dividirse eso que les parece que tienen que conocer entre los distintos integrantes del grupo. Entonces uno, no sé, va a leer sobre tal cosa, otro sobre otro, se distribuyen para leer en estos 25 minutos, así tienen por lo menos un pantallazo general de qué dice este autor sobre los cuidados que tenemos que tener en el momento de utilizar esta herramienta. Y después van a tener 25 minutos más, en donde en el documento que ya vienen trabajando, ¿para qué? Ahí voy a poner, acá voy a poner lo que dijo Juan hace un ratito, agregar integrantes. Primero agreguen los integrantes al comienzo del documento. Después, de vuelta, escriben temática, problemática a resolver, objetivo de la encuesta y público objetivo. O sea, acá ya tienen que ir pensando cuál va a ser el objetivo de la encuesta y el público al que quieren llegar. Y después, un bosquejo, o sea, escribir más o menos las preguntas que ustedes harían a ese público objetivo, aclarando la forma en que se le aplicarían. O sea, si irían hasta el lugar para buscarlo, no sé, a la salida de una escuela, si buscarían un grupo de Facebook en donde participan, si, no sé, cómo van a hacer para poder llegar a ese público, para poder sacarle la información que les hace falta, ¿sí? Bien, ¿hay preguntas respecto a estas dos consignas? Ahí me apareció una pregunta en el chat. Dame 2 segundos que tengo que llegar hasta ahí arriba. Dice que está bloqueado el acceso al libro. No sé. Qué raro. A ver, me tiene que haber llegado un mail. Qué raro. A ver. Bien, ahí lo intentamos de resolver. A ver, compartir. Acá dice restringido. Cualquier persona que tenga el vínculo. Copiar, listo. Fíjate ahí, a ver si ya te deja. Ahí Yo mandé ni lo solicitud. veo. Ni lo veo, mano. ¿Te pasa lo mismo que la otra vez, Juan? Sí, ahora sí se ve, profe. Ahora ya lo pudiste abrir. Grande, perfecto. Recuerden que también está el taller de encuesta, entonces las dos consignas las tienen en los slides 8 y 9. Lo que tendrían que hacer básicamente es en la carpeta, no sé, por ejemplo, los grupos están conmigo, 4D3. Voy a meter en uno random. Tienen que, en el mismo documento en que vienen trabajando, van a tener que empezar. Bueno, primero acá este grupo ya pusieron cuáles son las alumnas que están trabajando en el grupo. Y acá fíjense que no es sin querer, ¿no? Que la semana pasada estuvimos pensando en las partes interesadas y las preguntas que les harían a cada una de estas partes interesadas. O sea, esto es un gran input para poder pensar en las encuestas, ¿no? O sea, es un gran puntapié para poder
trabajar en lo que estamos viendo hoy. Así que lo que voy a hacer en este momento es detener la pantalla que estoy compartiendo. Hago las salas. No me acuerdo cuántas son, pero bueno, vamos a poner 25 salas. Y dejar que los participantes puedan sumarse. Bien, ahí voy a abrir las salas. Cada grupo tiene que meterse en la sala que le corresponde. Nosotros vamos a estar dando vueltas por las distintas salas para ver cómo vienen trabajando. Y si alguno tiene que hacer alguna consulta, aprovecha ahora, nos avisa y nos metemos directamente en la sala en donde nos van consultando, ¿sí? Así que voy a abrir las salas y estamos a disposición para consultas. Ahí está, ahí abrí las salas. Ahí voy a pausar la grabación porque a partir de ahora ya vamos a estar trabajando en salas distintas.